Sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo y una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy feliz y contento porque voy notando como poco a poco mi garganta va mejorando. ¿Y por qué estoy aquí? Porque hoy quiero compartir con vosotros ya la cuarta entrega de Cóctel de Cuentos. ¿Y eso qué significa? Sí, significa que aquí en el canal y hay otras 3 entregas que después os dejaré los enlaces donde corresponda para el que quiera volver a escuchar los cuentos o escucharlos por primera vez. Ya sabéis que en esta colección de Cóctel de Cuentos os traigo un pupurri de cuentos, un mezcladillo de autores donde seleccionamos unos cuantos relatos y yo aquí los narro y después los comentamos. ¿Y qué toca hoy? Bien, pues hoy he escogido para la coctelera a 4 escritores, 2 escritores y 2 escritoras. Empecemos con los escritores o las escritoras femeninas. En este caso os he traído a la escritora uruguaya, nacida en Uruguay y afincada en España, Carmen Posadas, una gran escritora de la que he seleccionado un relato que se llama Eres un imbécil, Hugo. Como bien sabéis, Carmen Posadas fue galardonada en 1998 con el Premio Planeta, entre otros muchos premios que ha recibido esta grandísima persona y escritora. También os he traído para hoy otra escritora y periodista llamada Rosa Montero, española, también galardonada con cantidad de premios. En este caso creo que fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura, algo parecido. Pero bueno, os traigo un relato de ella titulado Parecía el infierno. Estos 2 relatos son un tanto macabros, ya veréis por qué. Después os he traído un escritor español, vasco, que ya lo conocéis aquí en este canal, en Cuentos Inmortales TV, porque muchas veces os he dejado relatos de él. En este caso es Miguel de Unamuno. Y de él os dejaré 2 relatos. Hoy tendremos la suerte de escuchar 2 relatos. Uno titulado Euritmia y otro Soledad. Y por fin, para finalizar, os he traído una pequeña joya de un escritor hindú nacido en Bombay y afincado después durante toda su vida en Inglaterra, aunque viajó mucho, llamado, venga, ¿quién lo sabe? Os doy una pista, escribió el libro de la selva y fue galardonado, ni más ni menos, con el Premio Nobel de Literatura. Sí, muy bien, Rudyard Kipling, ese escritor que a mí personalmente me encanta. Y de él os dejo un cuentecito, titulado Transgresión, pero ese será el último de todos. Empezaremos por Miguel de Unamuno, con sus 2 relatos seleccionados. Después, al acabar, me iré personando al final de cada relato, lo comentaremos como siempre un poquito y al final de todo, pues charlaremos. Muchísimas gracias de antemano a todo el que está ahí escuchando, muchísimas gracias de corazón a la gente que se suscribe y a los que ya están mucho tiempo suscritos y dándome su apoyo. Espero de verdad que os guste. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Euritmia. Creyérase que llevaba sobre sí el peso de algún crimen cometido por su alma allá en la eternidad antes de cobrar existencia encarnando en el cuerpo. Tal era su carácter extrañamente huraño y sombrío. Su mirada no se posaba serena en las cosas, sino que parecía asirlas con dolorosa percepción. De sus palabras podía decirse con toda verdad que brotaban del silencio, y no que eran la continuación en alta voz del pensamiento hasta entonces callado. Lo sorprendente fue cómo se casó tal hombre y para los que creían conocerle, cómo encontró mujer que le quisiese por marido
y cómo acabó su mujer por quererle con locura. Porque cuando, sentándose él frente a ella, en las veladas invernales, la contemplaba silencioso con aquella su mirada de presa, sintiéndose la pobre subyugada, advertía que la llenaban el alma las profundas aguas de la piedad. ¿Cómo redimiría la inocente culpa de aquel hombre? De todas las singularidades de aquel desgraciado taciturno, la que más daba que cavilar a su mujer era su aversión a la música. La música le daba dentera espiritual, le ponía fuera de sí, desasosegado. Y era, a la verdad, caso extraño el de que aquella alma fuese antimusical. Pareció respirar otros aires cuando llegó a ser padre, profesando al niño un amor de presa también como su mirada. Seguíale a todas partes desasosegado e inquieto, fantaseando sin cesar improvistos sucesos que acabaran con la tierna vida. La idea de que se le muriese el hijo apenas le dejaba descansar. El niño gustaba recogerse en los brazos del padre taciturno, dejarse mecer por su silencio, dormirse en ellos mirándole a la mirada de presa, que parecía derretírsele entonces y difundirse con dulzura en la del hijo. ¡Qué coloquios entre las dos miradas! Y cómo adivinaba el niño las sonrisas interiores de aquella alma recogida, las caricias enterradas en sus honduras. Al hijo le encantaba la música, y por complacerle acompañábale el padre a sitios donde pudieran oírla. Y sentado allí sufría que las notas le atravesaran el alma, que la sinfonía le desgarrara las entrañas espirituales, que la armonía le trastornara todo el interior. Al principio luchó, encabritándosele aquel último fondo en que sin duda se le refugiaba el crimen de la eternidad, mas luego se sintió vencido y en desmayo y languidez íntimas abandonábase a la invasión de la música. Qué extrañas energías se le despertaron entonces, qué cantos brotaron del largo silencio de su alma. Al encanto de la música sentía la ebullición de nuevas fuerzas y una extraña imprecisión de frescura espiritual íntima, cual, si habiendo pasado por su alma hondo arado, le dejara surcos por los que el aire de la ida del mundo le vivificaba las entrañas, al descubierto ya. Y entonces apetecía siembra, y toda impresión que le entraba por los sentidos érale grano vivo, arranque de fecunda planta. Fuésele sechando la mirada, que se posaba ya en las cosas sin asirlas. Cayó enfermo el pobre niño, y en los días que luchó con la muerte, cogiéndole en sus manos la manecita, le miraba el padre con mirada que se le salía del alma, queriendo darle valor para vencer al sueño inacabable. La pobre madre temblaba más por el padre que por el hijo, inquieta ante aquel silencio pertinaz, mucho más silencioso que el habitual en él. Mas así que quedó vencido el niño, pareció serenarse el padre, y al levantar éste la vista de la cristalizada mirada del hijo, encontróle muy otro su mujer. Irradiaba su rostro una apacible serenidad, y arrodillada entonces la madre elevó a Dios entre lágrimas una oración de gracias. Acercóse enseguida el hombre al cuerpo inerte del niño, cogiólo en brazos, le dio un beso en los ojos y empezó a cantar. La mujer se quedó arrobada y suspensa. Era un canto recogido y solemne que parecía venir del silencio eterno. Era una continua monodia, cual para cunar a la muerte del niño. Era música del alma en que se derretía la innata taciturnidad de aquel pobre espíritu. Era un himno de liberación, entonado cual fúnebre endecha sobre el terrenal despojo de un inocente. De acuerdo, hagamos un primer alto en el camino después de escuchar este primer cuento de Miguel de Unamuno,
¿Qué os ha parecido? Yo pienso que fue un despertar a la vida. Al final, la música trascendió sus sentidos y, como he dicho, fue como un despertar a la vida, como si hubiera sido poseída y tomada su alma oscura por la luz. Y es que hay muchas personas en esta vida que tienen una vida, no sé, muy taciturna y que debe haber como un shock, como algo fuerte que les haga despertar y les lleve a darse cuenta que si están aquí no es solo para sobrevivir, sino para tratar de aprovechar al máximo las circunstancias y gozar de la vida. ¿Os ha pasado a vosotros alguna vez? ¿Os ha pasado que habéis estado como aletargados y de repente la vida os ha traído algo para que os diera ese pequeño impulso para seguir y por lo menos cuestionaros vuestra vida en este plano? Si es así, decírmelo en los comentarios, por favor. Pero vamos a continuar con el siguiente relato, también de Miguel de Unamuno, titulado Soledad, que trata, como su nombre indica, de una mujer llamada Soledad y su relación con los distintos hombres de su vida, sobre todo su relación paterno-filial, su relación con el novio e incluso con su hermano mayor. Aquí os lo dejo. Sigamos. Soledad. Soledad nació de la muerte de su madre. Ya Leopardi cantó que es riesgo de muerte el nacimiento, riesgo de muerte para el que nace, riesgo de muerte para quien le da el ser. La pobre Amparo, la madre de Soledad, había llevado en sus 5 años de casada una vida penumbrosa y calladamente trágica. Su marido era impenetrable y parecía insensible. No sabía la pobre cómo se habían casado. Se encontró ligada por matrimonio a aquel hombre como quien despierta de un sueño. Su vida, toda de soltera, se perdía en una lejanía brumosa, y cuando pensaba en ella se acordaba de sí misma, de la que fue antes de casarse, como de una persona extraña. No podía saber si su marido la quería o la detestaba. Se detenía en casa no más que para comer y dormir, para todo lo animal de la vida. Trabajaba fuera, hablaba fuera, se distraía fuera. Jamás dirigió a su pobre mujer una palabra más alta o más agria que otra. Jamás la contrarió en nada. Cuando ella, la pobre Amparo, le preguntaba algo, consultaba su parecer, obtenía de él invariablemente la misma respuesta. «Bueno, sí, déjame en paz, como tú quieras». Y este instante, como tú quieras, llegaba al corazón de la pobre Amparo, un corazón enfermo como un agudo puñal. «Como tú quieras», pensaba la pobre, es decir, que mi voluntad no merece ni siquiera ser contradicha. Y luego el «déjame en paz», ese terrible «déjame en paz» que amarga tantos hogares. En el de Amparo, en el que debía ser hogar de Amparo, esa terrible y agorera paz lo entenebrecía todo. Al año de casada tuvo Amparo un hijo, pero en el triste desamparo de su hogar ceniciento ansiaba una hija. «Un hijo», pensaba, «un hombre. Los hombres siempre tienen que hacer fuera de casa». Y así, cuando volvió a quedar encinta, no soñaba sino en la hija. Y habría de llamarse Soledad. La pobre cayó en cama gravemente enferma. Su corazón desfallecía por momentos. Comprendió que no vivía sino para dar a luz a su hija, hasta ponerla en el hogar tenebroso. Llamó a su marido y dijo: «Mira, Pedro, si como espero es hija, le pondrás por nombre Soledad, ¿eh?» «Bueno, bien», respondió él, «tiempo habrá de pensar en ello». Y pensaba que aquel día, con aquello del parto, iba a perder su partida de dominó. «Es que yo me muero, Pedro, es que yo no voy a poder resistir esto.
añadió. Aprensiones, replicó él. Sea, contestó Amparo, pero si sale niña, le llamaréis Soledad, ¿eh? Bueno, sí, déjame en paz, como tú quieras, concluyó él. Y le dejó en paz para siempre. Después de haber dado a luz a su hija, solo tuvo tiempo para percatarse de que era niña, y sus últimas palabras fueron: «Soledad, Pedro, Soledad». El hombre quedó suspenso y se habría anonadado si fuera él algo. Viudo a su edad y con 2 hijos pequeños. ¿Quién le cuidaría ahora la casa? ¿Quién se los criaría? Porque hasta que la niña se hiciese mayorcita y pudiera encargarse de las llaves y el gobierno... ¿Y cómo volver a casarse? No volvería a hacerlo. Ya sabía lo que era estar casado. Si lo hubiese sabido antes, eso no le resolvía nada. No, decididamente no volvería a casarse. Hizo que llevasen a Soledad a un pueblo, a criarla fuera de casa. No quería molestias de niños e impertinencias de nodrizas. Harto tenía con el otro, con Pedrín, el niño de 3 años ya. Soledad apenas se acordaba de los primeros años de su infancia. Allá, en la lejanía, sus últimos recuerdos eran los de aquel hogar hosco y ceniciento, y aquel padre hermético, aquel hombre que comía junto a ella en la mesa y a quien veía un momento al levantarse y otro momento al ir a acostarse. Y aquellos besos litúrgicos forzados. La única compañía le era Pedrín, su hermano, pero Pedrín jugaba con ella en el más estricto sentido, es decir, que no jugaba en compañía de ella, sino que jugaba con ella como se juega con una muñeca. Ella, Soledad, solita, era su juguete, y era, como hombre que había de ser, un bruto. Como eran sus puños más fuertes, quería tener siempre razón. «Vosotras, las mujeres, no servís para nada. Los que mandan son los hombres», le dijo una vez. Era Soledad una naturaleza exquisitamente receptiva, un genio de sensibilidad. Se da con frecuencia en las mujeres este genio de receptividad que, como nada produce, se extingue sin que nadie lo haya conocido. Al principio acudió Soledad, llorosa y herida en lo más vivo, a su padre, a la esfinge, demandando justicia. Pero el inflexible varón le contestaba secamente: «Bueno, bien, déjame en paz. Daos un beso y cuidado con que esto se repita». Así creía arreglarlo, quitándose de encima la molestia. Y acabó ello porque Soledad no volvió a quejarse a su padre de las brutalidades de su hermano, y lo soportó todo en silencio, dejando a aquel en paz y evitándose los fraternales besos de humillación. Fue espesándose y entenebreciéndose la tristeza cenicienta de su hogar. Solo descansaba en el colegio, en el que la metió su padre como medio pensionista para quitársela así más tiempo de encima. Allí en el colegio supo que sus compañeras todas tenían o habían tenido madre. Y un día, a la hora de cenar, se atrevió a molestar a su padre preguntándole: «Di, papá, ¿he tenido yo madre?» «Vaya una pregunta», respondió el hombre. «Todos hemos tenido madre. ¿Por qué lo preguntas?» «¿Y dónde está mi madre, papá?» «Se murió cuando tú naciste». «¡Ay, qué pena!», prorrumpió Soledad. Y entonces el padre rompió por un momento su salvaje taciturnidad. Le dijo cómo su madre se había llamado Amparo y le enseñó un retrato de la difunta. «¡Qué guapa era!», exclamó la niña. Y el padre añadió: «Sí, pero no tanto como tú». En esta exclamación, que se le escapó, iba el fondo de una de sus petulancias. Creía que el ser su hija más guapa que la madre se lo debía a él. «¿Y tú, Pedrín?», dijo Soledad a su hermano, animada por aquel fugitivo rescoldillo de hogar. «¿Te acuerdas tú de ella?» «¿Y cómo me he de acordar, si cuando murió no tenía yo más que 3 años?» «Pues yo en tu caso me acordaría», fue la respuesta de la niña. «Claro, las mujeres sois más listas», exclamó el hombrecillo en ciernes. «No, pero sabemos recordar mejor».
Bueno, no digas tonterías y déjame en paz. Y se acabó el coloquio de aquella noche memorable en que Soledad supo que había tenido madre. Y tanto dio en pensar en ella que casi la recordó, pobló su soledad con ensueños maternales. Fueron corriendo los años, todos iguales, todos cenicientos y tristes en aquel hogar apagado. El padre no envejecía ni podía envejecer. A las mismas horas hacía todos los días las mismas cosas, con una regularidad mecánica. Y el hermano empezó a disiparse, a dar que hablar en el pueblo, hasta que desapareció de él. Soledad no supo a dónde. Quedaron padre e hija solos y separados, viviendo, es decir, comiendo y durmiendo bajo el mismo techo. Por fin pareció que un día se le abriera el cielo a Soledad. Un gallardo mozo que desde hacía algún tiempo la devoraba con los ojos cuando la veía en la calle, se dirigió a ella solicitando ser admitido a prueba como novio. La pobre Soledad vio que se le abría la vida y aunque con unos ciertos pensamientos que en vano quería rechazar de sí, lo admitió. Y fue como una primavera. Empezó Soledad a vivir, empezó más bien a nacer. Descubriósele el sentido de muchas cosas que hasta entonces no lo tuvieron para ella. Empezó a entender mucho que oyó a sus maestras y a sus compañeras de colegio, mucho que había leído. Todo parecía cantar dentro de ella, pero a la vez descubrió toda la horrura de su hogar, y si no hubiera sido por la imagen, siempre en ella presente, de su novio, se habría arrecido allí junto a aquel hombre granítico. Fue un verdadero deslumbramiento aquel noviazgo para la pobre Soledad, y el padre parecía no haberse enterado de nada o no querer enterarse, ni la más leve alusión de su parte. Si al salir de casa cruzaba con el novio de su hija que se acercaba a la reja, a las horas de sabroso coloquio hacía como que no se enteraba. La pobre Soledad tuvo más de una vez intención de insinuar algo a su padre en la mesa a la hora de cenar, pero las palabras se le cuajaban en la boca antes de salir. Y calló, siguió callando. Empezó Soledad a leer en libros que le traía su novio. Empezó, gracias a él, a conocer el mundo. Y aquel joven no parecía hombre. Era cariñoso, alegre, abierto, irónico y hasta la contradecía a las veces. De su padre, del padre de ella, no le habló nunca. Fue la iniciación en la vida y fue el sueño del hogar. Soledad empezó en efecto a soñar lo que sería un hogar, a entrever lo que eran los hogares, los verdaderos hogares de sus compañeras que lo tenían. Y este conocimiento, este sentimiento, más bien, acreció en ella el horror a la madriguera en que vivía. Y de repente, un día, cuando menos lo esperaba, vino el hundimiento. Su novio, que hacía un mes estaba ausente, le escribió una larga carta muy llena de expresiones de cariño, muy alambicadas, muy tortuosas, en que, a vuelta de 1000 protestas de afecto, le decía que aquellas sus relaciones no podían continuar. Y acababa con esta frase terrible: ¿acaso llegue algún día otro que te pueda hacer feliz mejor que yo? Soledad sintió un tenebroso frío que le envolvía el alma, y toda la brutalidad, toda la indecible brutalidad del hombre, es decir, del varón, del macho. Pero se contuvo, devorando en silencio y con ojos enjutos su humillación y su dolor. No quería aparecer débil ante su padre, ante la esfinge. ¿Por qué? ¿Por qué la había dejado su novio? ¿Es que se había cansado de ella? ¿Por qué? ¿Es que puede un hombre cansarse de amar? ¿Cabe cansarse de amar? No, es que nunca la había querido. Y ella, la pobre Soledad, sedienta de amor desde que naciera, comprendió que no la había querido nunca aquel hombre. Y se hundió en sí misma, refugiándose en el culto a su madre, en el culto a la Virgen. Y no lloró,
porque su dolor no era de lágrimas, era un dolor seco y ardiente. Una noche, a la hora de cenar, la esfinge paternal abrió la boca para decir: «¿Qué? Según parece, se ha acabado ya eso». Y Soledad sintió como si le atravesasen el corazón con una espada de hielo. Se levantó de la mesa, se fue a su cuarto y exclamó: «¡Madre mía!». Cayó en un espasmo convulsivo y desde entonces el mundo le supo a vacío. Y pasaron 2 años y una mañana se encontraron muerto en su cama al padre, a don Pedro. El corazón se le había parado y su hija, sola ahora en el mundo, no le lloró. Quedó sola Soledad, enteramente sola, y para que su soledad fuese mayor, vendió cuantas fincas le dejó su padre, realizó una modestísima fortunilla y se fue a vivir lejos, muy lejos, donde nadie la conociera y donde ella a nadie conociera. Y esta es esa Soledad, hoy ya casi anciana, esa mujercita sencilla y noble que veis todas las tardes ir a tomar el sol a orillas del río. Esa mujercita misteriosa de la que no se sabe ni de dónde vino ni de dónde es. Esa es la solitaria caritativa que en silencio remedia las necesidades ajenas que conoce y puede remediar. Esa es la buena mujer a la que alguna vez se le escapa uno de esos dichos amargos, delatores del desconsuelo encallecido. Nadie sabía su historia y se llegó a propalar la leyenda de una terrible tragedia en ella. Pero como veis, no hay en su vida tragedia alguna representable, sino a lo más esta tragedia vulgar, vulgarísima, irrepresentable, callada, que tantas vidas humanas destroza, la tragedia de la soledad. Solo se recuerda que hace unos años vino en busca de Soledad un hombre avejentado, de prematura decrepitud, encorvado como bajo el peso del vicio, y a los pocos días de llegar murió en casa de la mujercita. «Era mi hermano», es lo único que a ésta se le oyó. Y ahora, ¿comprendéis lo que es la soledad en un alma de mujer y de mujer sedienta de cariño y hambrienta de hogar? El hombre tiene en nuestras sociedades campos en que distraer su soledad, pero una mujer que no quiere encerrarse en un convento, ¿qué ha de hacer solitaria entre nosotros? Esa pobre mujercita a la que veis vagar a orilla del río, sin fin ni objeto, ha sentido toda la enorme brutalidad del egoísmo animal del hombre. ¿Qué piensa? ¿Para qué vive? ¿Qué lejana esperanza la mantiene? He trabado relación, no digo amistad, con Soledad, y he procurado sonsacarle su sentimiento total de la vida y del destino, lo que alguien llamaría su filosofía. Hasta hoy poco o nada he conseguido, mas espero conseguirlo. Todo lo que he logrado saber es su historia, la que os acabo de contar. Fuera de esto, no le he oído sino reflexiones llenas de buen sentido, pero de un buen sentido frío y al parecer rastrero. Es mujer de extraordinaria cultura de libros, porque ha leído mucho y de una gran clarividencia. Pero lo que es sobre todo es extremadamente sensible a las groserías y brutalidades de toda clase. Vive así, solitaria y retraída, por no sufrir los empellones de la brutalidad humana. De nosotros, los hombres, tiene una singular idea. Cuando le he sacado la conversación al respecto de los hombres, se ha limitado a exclamar: «¡Pobrecillos!». Parece que nos compadece, como quien compadeciera a un cangrejo. Me ha prometido hablarme alguna vez de los hombres y del magno, del máximo, del supremo problema de la relación entre hombre y mujer. No de la relación sexual, me dijo, entienda usted bien, no de eso, sino de la relación general entre hombre y mujer. Lo mismo que sean madre e hijo, hija y padre, hermana y hermano, amiga y amigo, respectivamente, como que sean marido y mujer, novio y novia
o amantes. Lo importante, lo capital, es la relación general. Es cómo ha de sentir un hombre a una mujer, sea su madre, su hija, su hermana, su mujer o su querida. Y cómo ha de sentir una mujer a un hombre, sea su padre, su hijo, su hermano, su marido o su amante. Y espero el día en que Soledad me hable de esto. Una vez hablé con ella de esa profusión de libros eróticos con que ahora nos inundan, porque con la buena Soledad se puede hablar de todo cuidando de no herirla. Cuando le saqué esa conversación, me miró inquisitivamente con sus grandes ojos claros, ojos eternamente juveniles, y con una sombra de sonrisa sobre su boca me preguntó: «Diga usted, usted comerá, ¿no es así?» «Claro que como», respondí sorprendido por la pregunta. «Pues bien, si a usted que come le sorprendiera leyendo un libro de cocina y pudiese yo mandar, le enviaría a la cocina a fregar las cacerolas». Y no dijo más. Bien, queridos amigos, queridas amigas, ya hemos acabado el segundo relato, en este caso ya todos los relatos seleccionados del escritor vasco Miguel de Unamuno. De momento deciros que muchas gracias por estar ahí escuchando y a toda aquella gente que ya también me ha dejado su like con lo importante que es. ¿Y qué decir de este segundo cuento? ¿Os podéis creer que haya en el mundo personas tan insensibles, tan hechas de roca, tan graníticas, tan de mente estrecha como es el padre de Soledad? O sea, esta mujer, fijaros por lo que ha pasado en su vida, esas relaciones tan arísticas y tan kilométricas, tan separadas en sentimientos de su padre en este caso, ¿no? Para empezar, tanto ella como su madre Amparo. Lo que tuvieron que padecer con este hombre que las ignoraba, ¿no? Que las rechazaba, simplemente que es eso que, como se suele decir, pasaba largamente de ellas. No se entiende, es incomprensible que un padre trate así a una hija. Después también la pobre, la relación con su hermano mayor, ¿no? Que siempre digamos que la maltrataba. O sea, la brutalidad de los hombres en su vida ha sido algo descorazonador. Y finalmente ese desamor que tuvo. Si es que uno no puede dejar la felicidad fuera de ella, no puede confiar en lo que va a pasar fuera, en las otras personas, a expensas de que le den esas personas la felicidad. Eso no puede ser. Y esta persona, Soledad, la verdad es que padeció un infierno en sus relaciones personales con los hombres. ¿Habéis tenido relaciones así? Es algo triste recordarlo, y si alguien me lo quiere comentar, que me lo diga aquí en la cajita de comentarios. Pero ahora lo que nos toca es continuar. En este caso, os voy a dejar un relato de la periodista y escritora española Rosa Montero, titulado Parecía el infierno. Y cuidado con este relato, porque ya entramos en arenas pantanosas. Este relato trata de dos chicas de 15 años, que una le tiene como que un tanto de envidia a la otra por circunstancias de la vida. ¿Qué pasará? Sigamos. Parecía el infierno. Tumbada boca abajo sobre la toalla, Violeta veía el mar como una pared vertical, un muro violento y espumoso que amenazaba con desplomarse sobre la playa. La caleta era pequeña y angosta, una herradura de arena entre las rocas. El mundo real quedaba muy arriba, por encima de los flancos negros del acantilado. La playa era un pozo, un agujero cercado por piedras filosas y olas tumultuosas. El sol caía sobre la nuca de Violeta como la cuchilla de una guillotina. No entiendo cómo le puede gustar esto a alguien.
gruñó en voz alta y el bramido del mar devoró sus palabras. Violeta venía de tierra adentro, del páramo de Vélez, un grandioso mundo horizontal rematado a lo lejos, muy a lo lejos, por las brumosas e imponentes montañas de la Cordillera Blanca. Era la primera vez en su vida que visitaba la costa y le parecía un lugar abominable. Llevaba 3 semanas en casa de sus tíos, es decir, en casa de su prima Carolina. Tenían las dos la misma edad, 15 años, pero Carolina parecía mucho mayor. A Carolina le encantaba la playa porque nadaba muy bien y porque se ponía unos bikinis diminutos de colores eléctricos. 2 cachitos de tela fosforescente enmarcando un cuerpo de revista, una carne atlética y tostada, unos vellos tan leves y dorados como un polvo de estrellas. Los pelos de las piernas de Violeta, en cambio, eran pelos auténticos, negros y ásperos vellos de mujer que ella había empezado a afeitarse con una cuchilla. Y cómo escocía la piel al rasurarse. Nada más llegar a la costa, Violeta se abrasó esas piernas en carne viva y el resto de su anatomía con el sol implacable de la caleta. Luego las quemaduras se curaron y se despellejaron, y ahora la piel de la muchacha era un estropicio de peladuras rosadas y manchones. ¿No te vas a bañar?, dijo Carolina a su lado, levantándose con un gracioso brinco de la toalla. Lo debe de ensayar por las noches, pensó Violeta. No es posible que todos los movimientos le salgan tan bien. No es posible que siempre parezca una gimnasta olímpica. No tengo ganas, contestó en voz alta, y le asqueó advertir que se le habían metido unos cuantos granos de arena dentro de la boca. Chirriaban entre las muelas, diminutos y desagradables. No sé cómo no te aburres de estar todo el día ahí leyendo esas revistas. Además, deberías nadar más. Hacer ejercicio adelgaza mucho, dijo Carolina. Y corrió hacia el agua, ligera y animosa. El mar era una pared de vidrio, un turbio cristal roto por la espuma. La caleta se encontraba en el morro del acantilado y las olas siempre batían con fuerza contra las rocas. Pero hoy el mar estaba especialmente bronco, con el lomo hinchado y amenazante. Subían y bajaban las olas por la pared de vidrio, provocando un estruendo ensordecedor. Carolina entró en el agua, se volvió hacia Violeta y saludó triunfante. Nadaba muy bien y le encantaba que los demás advirtieran su pericia. Por eso se empeñaba en venir a esta caleta, tan lejana, peligrosa e inaccesible, y había convencido a toda la pandilla para que la siguieran. Carolina era la reina de su grupo, no solo la más guapa, sino también la mejor estudiante, la mejor deportista. Violeta resopló con fastidio, sintiendo que el sol aplastaba su espalda contra el suelo como el pie de un gigante. Aún era temprano, pero el calor resultaba ya abrumador. Iba a ser un día insoportable. Carolina volvió a agitar la mano entre la espuma. Como la playa estaba todavía vacía, no tenía más remedio que utilizar a Violeta como público. De la arena subía un leve olor a podrido, un tufillo dulzón y descompuesto que se hincaba en el cerebro. «No entiendo cómo le puede gustar esto a alguien», volvió a mascullar Violeta. En ese justo instante un recuerdo se apoderó de su memoria, tan punzante como la quemadura de una brasa. Era un recuerdo que Violeta llevaba días intentando reprimir, pero que de cuando en cuando se escapaba de su exilio amnésico para irrumpir como un devastador meteorito en su conciencia. «¡Nicolás!», murmuró acongojada, y volvió a experimentar la misma sensación de ridículo de aquel día horrible, la misma inadecuación, la espantosa vergüenza, el furioso deseo de enterrarse en la arena o de morirse. El desasosiego fue tan fuerte que sintió una súbita necesidad de moverse, de modo que cambió de postura y se sentó de cara a la orilla. Inmediatamente el sol empezó a pesar sobre su cabeza. El recuerdo latía dentro de su cráneo como si fuera el inicio de una jaqueca. La playa era un pozo, una jaula, un encierro.
No se podía marchar de casa de sus tíos hasta que su padre no la llamara. Cogió un puñado de arena y lo dejó escurrir entre los dedos. Ínfimos pedruscos de cuarzo, pero también conchitas diminutas vacías de sus bichos, y fragmentos de carcasas de crustáceos. La playa era un cementerio de animales menudos, un moridero calcinado por el sol y la sal. Sin embargo, su madre le había dicho: «El mar es el origen de la vida, de ahí venimos todos, hemos salido del mar». La madre había nacido en la costa, el padre en el interior. En la ciudad del páramo en la que vivían, la madre siempre habló a Violeta del mar. Ella creció creyendo que era como un caldo mágico de druidas, una poción maravillosa llena de milagros y misterios. Pero ahora que por fin lo había conocido de verdad, resultaba que el mar le daba asco y miedo. En primer lugar, no era transparente, era turbio y sucio, vociferante y violento. Puede que fuera el origen de la vida, pero se parecía a ese líquido amniótico que estudió en las clases de naturales. Un fluido sanguinolento y pegajoso, un elemento viscoso y genital. Violeta se estremeció. Estaba sudando, pero un pequeño escalofrío recorrió su cuello y se le perdió espalda abajo. Las olas se estrellaban contra las rocas sañudamente, como si quisieran triturarlas. Se tapó los ojos con las manos y en la oscuridad el ruido pareció incrementarse. Sonoros estampidos, furiosos silbidos, un ronco hervor de agua. El sonido del mar deshaciendo la tierra. Un poco asustada, Violeta volvió a mirar la playa barrida por el sol. ¡Silencio!, gritó intentando distraerse del agobiante fragor del mar con su propia voz. Pero el estruendo de las olas se tragó la palabra. ¡Violeta!, gritó de nuevo. Se escuchó por dentro en el rodar de las sílabas dentro de la boca, pero cuando los fonemas salían de sus labios, el mar los aplastaba. La bronca respiración del agua dominaba sobre todo lo demás. Apagaba cualquier ruido a pocos metros. Aquí en la caleta ni siquiera se hubieran podido oír los gritos de su madre, sus gemidos afilados por el dolor, esos insoportables lamentos que parecían salir de la garganta de un animal y que se colaban por todos los rincones. Su padre agarraba al médico del brazo y preguntaba: «¿No le pueden dar algo más fuerte? Sufre mucho». Pero la madre no dejaba de aullar. Seguía bramando cuando se la llevaron al hospital y cuando Violeta se marchó, enviada de urgencia a casa de sus tíos, como una refugiada en tiempos de guerra. «¡Nicolás!», lanzó ahora la chica contra el rugido de la rompiente, e inmediatamente se arrepintió de su grito. ¿Y si Nicolás estuviera bajando por el acantilado y si la hubiera escuchado? Pero no, imposible. El ruido del agua lo emborronaba todo. Había que estar muy cerca para poder oírse. A lo lejos, muy dentro de la pared marina y vertical, un puntito negro levantaba la mano y saludaba. Era Carolina, la sirena, Carolina anfibia, alardeando. Violeta sintió que sus mejillas se encendían de rubor y que el estómago se le retorcía en una náusea. Nicolás le había gustado desde el mismo momento en que le vio. Era un chico alto y ancho de hombros, mucho mayor que ellas. Por lo menos tenía 18 años. Al mirar, achinaba los ojos, negros y brillantes, con unas pestañas tan espesas que parecían pintadas, y tenía los labios gordezuelos y una pequeña sonrisa de medio lado como de actor de cine. Nicolás era el de más edad de la pandilla y Carolina se burlaba de él, le llamaba viejo, le arrojaba arena contra la cara. Violeta no acababa de entender por qué Nicolás seguía viniendo. Carolina y él se caían mal, eso era evidente. Tal vez fuera por eso por lo que a Violeta le pareció un chico distinto a los demás. Un día, uno de los primeros días de su estancia en la costa, Nicolás contó una historia extraña. «No sé por qué estamos siempre en esta playa, no me gusta. El año pasado vine mucho. Venía con Beba, la chica con la que salía, y con su hermano y 2 o 3 amigos.
Siempre estábamos solos. Aquí nunca hay nadie. Una tarde, mientras tomábamos el sol, llegó una mujer como de 30 años por las rocas. La marea estaba muy baja y llegó andando, dando la vuelta por la costa, con el agua a medio muslo. No sé de dónde saldría, de la cala de al lado o de la playa grande que hay más allá. Vestía un traje de baño de una pieza y estaba llorando. Se acercó a nosotros, muy nerviosa, y nos gritó: «¡Ayudadme! ¡Ayudadme, por favor! ¡Por favor! ¡Se están matando!». «¿Quién es?», preguntamos. Ella estaba como loca, casi no podíamos entender lo que decía. «Mi marido y Juan se están matando», decía. O a lo mejor Juan era su marido y se mataba con alguien, o a lo mejor su marido y un tal Juan se estaban matando con otra gente. Todo era muy raro. No había quien comprendiera nada. Ella corría de uno a otro, se venía hacia mí, y luego hacia Beba, y luego hacia los demás, como si estuviera jugando a las 4 esquinas, y decía no sé qué de navajas y sangre, como una loca. Y luego se dio media vuelta y volvió a marcharse por donde había venido, igual de agitada, con el mar a media pierna. «¿Y vosotros qué hicisteis?», preguntó Violeta. «Nada, estábamos alucinados, paralizados. Imaginaos la escena, hablaba de navajas y sangre, y nosotros estábamos en traje de baño, tan indefensos. ¿Sabéis cómo os digo? No sé, era una sensación muy rara, como de pesadilla. Luego, en cuanto se marchó, fue como si no hubiera venido nunca, pero por eso no me gusta esta playa». Eso dijo Nicolás, y Violeta, que también detestaba la pequeña cala, se sintió muy compenetrada con él. Empezó a esperarle con ansiedad por las mañanas, siempre llegaba de los últimos, y absorbía con avaricia cada una de sus palabras, intentando encontrar algún signo de complicidad. Conversaban poco, pero Violeta estaba convencida de que por debajo de su parquedad expresiva, Nicolás sentía por ella una afinidad especial. Hasta que un día, al atardecer, Violeta vio 2 cabezas juntas allá adentro, muy dentro de la vidriosa panza de las aguas. Subían y bajaban las cabezas, muy pegadas, al compás de la ondulación de la superficie, y se agitaban los cuerpos con raros movimientos, manos que chapotean, espaldas que emergen y se hunden, agitados espasmos entre la espuma. Violeta les contempló durante un buen rato, cada vez más inquieta. «¿Qué les pasa a Carolina y a Nicolás? Parece que tienen problemas. Tengo miedo de que se estén ahogando», le dijo al fin a Toño, otro de los chicos de la pandilla, el que estaba sentado más cerca de ella. Toño la miró enarcando las cejas e hinchó las mejillas de aire en un gesto bufo de payaso. Luego soltó el aliento de repente con un ruido de globo al estallar y empezó a carcajearse. ¿Qué les pasa? ¿Que si están ahogándose?, farfulló medio asfixiado por sus propias risas. Y se levantó y fue a contarles el chisme a los demás, mientras el entendimiento de lo que sucedía caía sobre Violeta como un rayo, partiéndole el cerebro y el corazón. Ahí estaban Carolina y Nicolás, unidos en el magma marino de la vida, frotándose el uno al otro como resbaladizos peces dentro del agua. Y ahí estaban los demás chicos y chicas de la pandilla, pataleando boca arriba en la arena muertos de risa, demostrando su diversión con ostentoso énfasis, con la exageración abracadabrante de los adolescentes. Siempre que recordaba ese momento, Violeta se sentía morir, se sentía muerta. El amor naciente es como una luz, y cuando se apaga de manera abrupta, el mundo se convierte en sombra y polvo. Habían pasado varios días desde entonces, unos días tan lentos y penosos como una condena carcelaria. Tras el incidente de la playa, Violeta hubiera deseado meterse en la cama y no volver a levantarse nunca jamás. Pero un último gesto de orgullo la obligó a seguir viniendo cada día a la caleta, arrastrándose penosamente detrás de su prima hasta este tórrido caldero de arena y mar silbante, y a aguantar con fingida impavidez las bromas del grupo, la percepción de extrañamiento. Cada día se sentía más fuera, cada día
la marginaban más. Frente a ella, en la panza del mar tumultuoso, Carolina la saludaba con la mano. Subía y bajaba la cabecita de Carolina, como un corcho sometido al furor de las olas, mientras la muchacha seguía saludando de manera absurda. «Ya te he visto», pensó Violeta con rabia, sin responder a su gesto. «Ya te he visto». «Hola», aulló alguien de repente junto a su oreja. Violeta dio un respingo y volvió el rostro. Junto a ella, inclinado para hablarle al oído, en medio del fragor, estaba Nicolás. Unos metros más allá, otros 2 amigos de la pandilla extendían sus toallas. Embebida en sus pensamientos, la chica no había advertido su llegada. «¿Dónde está Carolina?», gritó Nicolás contra el estruendo. Violeta miró hacia el agua con disimulo. La marejada empeoraba por momentos y la cabeza de su prima resultaba escasamente visible entre las rizadas jorobas de las olas. De cuando en cuando incluso desaparecía durante un par de segundos. «¿Cómo dices?», le preguntó a Nicolás, como si no le hubiera entendido, para ganar tiempo. «¿Que dónde está Carolina?». Quizá se estuviera ahogando. Esta vez sí, esta vez era posible que su prima se estuviera tragando ella solita ese mar seminal y violento, ese mar tenebroso del que surgían mujeres desesperadas hablando de navajas y de sangre. Si Carolina estaba de verdad en peligro, habría que hacer algo. Habría que dar la alarma y rescatarla. Violeta se encogió de hombros con gesto inocente. «No sé», respondió. «Hace un rato que no la veo». Nicolás se irguió y miró alrededor, abarcando de una sola ojeada la pequeña cala y el mar vertical que la cerraba. Su retina no estaba acostumbrada a ver la cabecita flotante y por consiguiente no la vio. Torció el gesto, fastidiado por la ausencia de la chica. «Seguramente se ha ido a dar un paseo por el acantilado», dijo Violeta. Nicolás sacudió la cabeza con cierto mal humor y dio media vuelta, dispuesto a alejarse. «Espera», le detuvo Violeta. El muchacho la miró. Al fondo, en el regazo de las olas, Carolina parecía decir algo. Sí, tenía la boca abierta, debía de estar gritando, pero su voz no llegaba hasta la costa. Nicolás seguía quieto, esperando las palabras de Violeta, pero la miraba de refilón, por encima del hombro, sin siquiera haberse girado de nuevo hacia ella. Era evidente que quería irse. «Mi madre se está muriendo», dijo Violeta. Y mientras lo decía, sintió que una rabia venenosa la inundaba. «Que por lo menos me sirva de algo esta maldita madre que se está muriendo y me abandona», pensó. Las huérfanas resultaban atractivas. La pena era un buen pretexto para ligar. Nicolás sacudió la cabeza. «Ya lo sabía, Carolina me lo contó. Lo siento». Y se apresuró a seguir su camino, cruzando en 2 zancadas la pequeña playa y uniéndose a los otros amigos de la pandilla unos cuantos metros más allá. Violeta tragó saliva, una gota de sudor descendió por debajo de su flequillo y se columpió en la punta de su nariz. Las estrechas paredes de roca impedían el paso del viento y el calor era inhumano. A lo lejos, colgada en mitad del vidrioso mar vertical, como una mariposa atrapada entre los cristales de un cuadro de insectos, Carolina agitaba de cuando en cuando la mano. Cada vez más tarde en tarde, más desmayadamente, Violeta se volvió de espaldas al agua y se tumbó de nuevo boca abajo sobre la toalla, respirando el vago tufo a podredumbre de la arena. La caleta era un pozo, un agujero, un hoyo claustrofóbico que el sol calcinaba. Parecía el infierno, pero tan solo era una aburrida mañana de verano. Bueno. No sé qué decir. El final como que ha quedado un poquito en el aire, aunque parece claro que la pobre Carolina se va a ahogar. Pero a esta chica, ¿qué le pasa? A ver,
es muy comprensible, es muy comprensible. Es culpa de la sociedad, pienso yo, bajo mi punto de vista. Es mi interpretación. Esta sociedad, ¿no? Ese culto al cuerpo, ese rechazo a las personas que físicamente, pues, no han sido dotadas con el don de la belleza, ¿no? Y cómo las rechazamos, cómo las minimizamos y las dejamos de lado, ¿no? Entonces esas personas se sienten por dentro, pues, súper infelices. Y claro, a la otra, a la prima, pues le ha pasado por la cabeza, además que le había cogido cariño al chico, y encima la prima, entre comillas, guapa y molona, se lo quita, ¿no? Ahí ya, pues, es definitivamente la gota que colma el vaso. Y ella decide hacerse, como se dice, la yonguis y dejarla luchar entre las olas del mar. Bueno, no sé cómo reaccionar ante la actitud de Violeta, la verdad. ¿Qué pensáis vosotros? Venga, decírmelo vosotros. Decidme algo que os haya impactado de este relato. Bien, vamos a continuar con el penúltimo relato, en este caso, de la escritora uruguayo-española o hispano-uruguaya, como queráis llamarlo, Carmen Posadas, titulado Eres un imbécil, Hugo. Y, como decía anteriormente, cuidado con este relato, porque aquí se cuece algo, pero no voy a desvelar nada. Os lo dejo a vuestra elección. Espero que os guste. Sigamos. Eres un imbécil, Hugo. No me gustan los gatos, pero este parecía distinto. Despeluchado y flaco, gastaba ese aire huérfano que a uno lo hace sentir como el buen samaritano. Y yo estoy bien lejos de ser un tipo caritativo, según me han dicho siempre. Todo lo contrario, deberían ver las cosas que comentan en el barrio a mis espaldas. Pero ahí estaba el gato mirándome desde la ventana, igual que si acabara de caer del cielo dándose un trompazo. Desgarrada la piel, tan cenicienta que ni siquiera podría describirse como negra, sucio el hocico, un pobre bicho desamparado, justo lo que yo necesitaba en ese preciso momento para recomponer ante mí la imagen de hombre de bien. Pero si siempre fuiste un imbécil, Hugo, habría dicho mi mujer de oírme ahora. Un mindundi, hijo mío. La que ahora habla es mi madre, claro. Un calzonazos, sentenciaría Katy, mi última catástrofe sentimental. Pero ¿qué más da? ¿Qué saben esas tres brujas de las verdaderas entrañas de los hombres, de sus fibras más sensibles? Esas que se estremecen con una película de amor o que se erizan de pura compasión ante un menino. Ven aquí, precioso, ven con papá. A ver qué se te ocurre hacer con ese espantajo, me parece oírle decir a Olga ahora. Pobre Olga, fue siempre tan cuidadosa con la higiene doméstica. Aún me acuerdo de cómo me obligaba a recorrer la sala, los pies enfundados en dos bayetas amarillas, patinando igual que si fuera un estúpido lapón sobre el mar helado del parquet familiar. Y yo lo hacía todo sin rechistar. Sí, ese fue mi pecado, no decir ni mu, acceder a todo con tal de que me quisieran. Eres un imbécil, Hugo, pero nada de eso importa ya. Hace ya meses que Olga no está. Ven aquí, mi nino. No te importe rayar el suelo. Jódete, Olga, no haberte muerto si tanto amabas el lustre de los robles del Canadá. Un gatito amable este, y muy expresivo. Los gatos no hablan, pero este se las arregla divinamente para explicarme lo que quiere. Tiene unos ojos extrañamente elocuentes. Mira y parece dirigir con la mirada llamando la atención de uno sobre tal o cual cosa. Fíjense, hay que ver cómo muerde ahora el parquet de roble del Canadá, mi nino, del Canadá. Ya, entiendo perfectamente lo que quieres decir. ¿Tienes hambre, verdad? Ven. Creo que voy a darle algo de comer antes de que sea la hora del almuerzo,
porque entonces, hacia las 2, es cuando me da por pensar en mamá. No llego a entender por qué me pasa eso. Al fin y al cabo, suele ser a la hora de dormir cuando al ser humano le asaltan este tipo de recuerdos culposos. También comprendería el dedicarle un recuerdo hacia las 7 de la tarde, que es la hora en que murió, y sin embargo, es cada día hacia las 2 de la tarde cuando la oigo decir más nítidamente: «Un mindundi, Hugo, hijo mío, pero ¿qué haces con ese cuchillo, Huguito?» Bah, lo cierto es que madres no deberían de existir a partir de cierta edad. ¿Para qué sirven? Son un anacronismo. Todos los animales se independizan de quien los ha parido al hacerse adultos. Muchos matan a sus progenitores para poder vivir sin estorbos. Es la ley de la naturaleza, tiene que ser así. Ven aquí, mi nino, no comas eso. No es más que una sucia colilla que alguien tiró al suelo. Toma, Hugo te va a dar una galletita. Katy también comía así las galletas, igual que el menino, solo que a un gato se le puede perdonar que mastique con la boca abierta y escupa miguitas pastosas. No te preocupes, tesoro, yo las recogeré luego. No te molestes en lamerlas del piso. Ya te he dicho que está hecho un asco desde hace unos días. Malditas brujas, no me importa nada que se hayan ido las 3 de mi vida. Sí, incluso tú, Katy. Tenías un buen culo, cariño, pero eso no es suficiente para hacerse perdonar el despreciarme al tiempo que masticabas con la boca abierta. ¿Verdad, mi nino? Claro que no. Un hombre como yo ya solo puede fiarse de los animales, porque de alguien ha de fiarse en este mundo. Si no, la vida sería demasiado terrible. Todos fallan, todos y todas me han fallado, pero tú no, ¿verdad? El gato se estira, el gato se eriza. Así, todo hirsuto con los pelos del lomo en punta, parece un gran dedo acusador. Me da un escalofrío, naturalmente que sí. ¿Cómo no iba a darme? No soy tan inculto como para no haber leído a Edgar Allan Poe. Sí, me refiero en concreto a ese cuento del gato que descubre el cadáver de la esposa asesinada allí donde el pobre hombre la había ocultado a los ojos curiosos. A esos ojos hipócritas que miraban con una especie de horror y envidia a lo que él había tenido el valor de hacer: matar a su pesadilla, asesinar a la causa o causas de su desdicha. Ya ves, mi nino, eso es algo que la mayoría de las personas nunca se atrevería a hacer, pero ¿quién es más feliz? ¿Quién demuestra más grandeza de espíritu? ¿El alma virtuosa que pasa por ser un hombre de bien porque nunca osó eliminar de su vida a quien se la está haciendo amarga y acabará arruinándosela hasta el fin de sus días? ¿O el Esaú que vende su futuro por un plato de lentejas, o lo que es lo mismo, su inocencia por el divino placer de oír, por un instante, Dios mío, solo por un divino instante, el crujir de una vértebra que se quiebra, o el sonido de un cuchillo que se abre camino entre una carne odiosa? ¿Qué haces, mi nino? ¿Bostezas? Prefiero ver tus colmillos en un despreocupado bostezo que imaginarlos royendo el lugar donde yacen sus cadáveres infames, tal como hizo ese maldito gato negro de Poe. Pero, ¿qué tonterías digo? ¿Por qué razón habrías de hacerlo? Tú no eres como aquel gato enfaldado y estúpido. Ellas no eran tus amas, no las conocías, a ninguna de las 3. Ni a Olga, mi pesadilla doméstica, tampoco a mamá, ni mucho menos a Katy, una muchacha tan vulgar en la que yo pensaba encontrar el contrapunto de las otras 2, un refugio, porque, a pesar de los pesares, uno siempre necesita a alguien en quien confiar, mi nino. Eres un imbécil, Hugo, dice el recuerdo de Olga. Nadie puede querer a alguien tan estúpido como tú, ni siquiera una rata. Que se calle esa gorda, está muerta. No le hagas caso, mi nino. Yo no pienso como ella, a pesar de todo lo sucedido. Es cierto que me salieron mal las cosas, en lo que se refiere al cariño, pero no quiero perder la confianza en los demás. Por eso me alegro de que hayas llegado a mi vida, gato. Tú me haces sentir bien. Mira, ¿ves? Yo puedo demostrarte mi afecto, así, acariciándote.
¿Ves lo importante que resulta tener una mano amiga que te acaricie el lomo y te ayude a olvidar que la vida está llena de miserables a los que no tienes más remedio que matar para que no te maten a ti? Porque ellos también nos asesinan, menino, solo que lo hacen de otro modo. No usan ni soga ni sable, sino una palabra amarga. Te matan con su desprecio y con una indiferencia que poco a poco te va comiendo igual que un gusano, apurándote las entrañas. Así, muy poquito a poco, sin que te des cuenta. Pero, ¿qué haces? Deja de rascar el parquet del Canadá y escúchame un momento, gatito. Te socavan por dentro, digo, hasta que no eres más que una carcasa vacía, un pobre paria traicionado por todos. ¿Acaso no es esa una muerte más penosa que la que yo les he procurado? Sabía que lo entenderías, mi nino. Hasta que entraste por esa ventana, yo nunca supe elegir mis amores. Ninguna merecía mis caricias, y a todas se las prodigué en vano, así como ahora hago contigo. ¿Y qué me dieron a cambio? Solo palabras terribles. Eres un imbécil, Hugo. Pero basta, ya aprendí. No me volveré a equivocar. Quédate aquí, gatito. Vuelvo en un segundo. ¿Ese sonido antipático, dices? No es nada, solo el timbre. Ya te acostumbrarás. Suena a menudo estos días. Es la policía. No paran de rondar por aquí y no se rinden. Dicen que es muy raro que desaparezcan de un golpe 3 mujeres relacionadas conmigo en poco más de un mes, pero no tienen ninguna prueba de que yo lo hice. Lo han revuelto todo, armarios, arcones, incluso han cavado en el jardín sin éxito. Últimamente les ha dado por pensar que las he descuartizado para abandonarlas luego por ahí muy lejos. Por eso me siguen cada mañana a la oficina, esperando una pista, un indicio. Voy, ya abro. No te muevas de aquí, mi nino, regreso enseguida, en cuanto me haya reído de ellos un poco. ¿Te gusta mirarte en el parquet, verdad? Hay esquinas en las que aún brilla como un espejo engañoso. Pobre Olga, estúpida maniática con sus bayetas amarillas. Dígame, agente, perdone que le haya hecho esperar. Ahora, cuando pienso en todo aquello, no llego a comprender cómo pudo ocurrir tanta desgracia. No te lo vas a creer, tesoro, pero te juro, por la poca suerte que aún me queda, que las cosas sucedieron tal y como voy a explicarte. Aquel gato mugriento a quien había adoptado, a quien pensaba darle mi cariño, porque uno necesita querer, ¿no? Aunque no sea más que a un bicho, ¿no crees? No, por favor, no te sientas ofendida, negrita mía, no me refiero a ti, sino a aquel gato. Aquel gato, digo, empezó a comportarse igualito que el del cuento de Poe en cuanto entró la policía. Venga a maullar, venga a arañar el parquet de roble debajo de donde estaban las 3 brujas bien envueltas en cal viva, para que no hedieran. Un trabajo tan limpio, te lo juro, pero ellas debían de ser brujas de verdad, porque el gato empezó a maullar como alma que lleva el demonio, y arañaba el parquet, que era muy grueso, de roble del Canadá de la mejor calidad, aislante, antiolores, macizo. De hecho, ya lo pensé cuando elegí esa madera para la salita, todo estaba perfectamente previsto meses antes, y las metí allí a las 3 juntas, porque quería tenerlas cerca, pisar sobre sus huesos cada día, recordar que ya no estaban en el mundo de los vivos. Gato inmundo, ¿qué pretendería arañando así? Un gato con sentido de la justicia, dijo el inspector, quien seguro que nunca ha leído a Edgar Allan Poe ni sabe la historia del gato negro. ¿Qué va a saber él, pobre diablo, de literatura o de los sentimientos profundos como el amor y el odio, de la necesidad de amar del ser humano y de la necesidad de matar a quien nos niega ese amor? Un gato despeluchado y enfermo. ¿Quién podría pensar que él también iba a fallarme? Yo quise que fuera mi confidente y amigo, pero por lo visto nunca aprenderé. Vaya, nada menos que 3 mujeres bajo el parquet, dijo el policía acariciando el gato traidor. ¿Por qué me habría delatado aquel bicho? ¿No le confié yo acaso mi secreto? Nunca sabrás elegir tus afectos, Hugo, decía mi mujer, y ahora
En esta celda ya no tengo ninguno. Viviré solo sin tener a nadie a quien acariciar. Las personas simples creen que el mundo se divide en buenos y malos y que los primeros son capaces de toda grandeza y los segundos no tienen sentimientos ni necesidades nobles. Eres un imbécil, Hugo. Un pobre Mindundi, hijo mío. Creo que nunca sentí amor por ti, ni siquiera cuando eras niño. A ver si pensaste que me hacías tilín, desgraciado. Miau. Olga, mamá, Tati, el menino, a cada cual más cruel. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que decían todos ellos? Nadie llegará a quererte, Hugo. Eres un imbécil. Jamás aprenderás que no se debe uno fiar de nadie. Y sin embargo, he decidido intentarlo otra vez contigo, negrita mía. Ya sé que es posible que vuelva a equivocarme, pero aquí, ya en la cárcel, tampoco se puede caer mucho más bajo, ¿no crees? Ven, déjame que te acaricie un poco más ese pelo fuerte y pardo, y esa naricita húmeda tan linda, así, así. Por lo menos estoy seguro de que tú no me vas a ningunear del modo que lo hacían aquellas 3 brujas, ni me mirarás acusador como el maldito menino salido de un cuento de Poe. ¿Verdad que no? Esta vez sí que he elegido bien. Hasta Olga, la gorda, estaría de acuerdo conmigo. Además, tú tienes otra ventaja muy importante, la más importante para mí. Cuando vuelvan a aparecérseme esos 4 malditos fantasmas que tanto me atosigan, los espantarás como se merecen. Claro que sí, todo el mundo sabe que las ratas como tú, tesoro, odian a los gatos y asustan a las mujeres. ¿Miento acaso, chiquitina? No, esta vez seguro que no me equivoco. Anda, ven, déjame que te dé un besito en ese hocico tan húmedo. Así, qué lindas cosquillitas. Transgresión. El amor no repara en castas ni el sueño en cama rota. Salí en busca del amor y me perdí. Proverbio hindú. Todo hombre debiera ceñirse a su propia casta, raza y educación en cualquier circunstancia. Que vaya el blanco con el blanco y el negro con el negro. En tal caso, cualquier problema que pueda presentarse estará dentro del curso ordinario de las cosas. No será repentino, ni ajeno, ni inesperado. Esta es la historia de un hombre que deliberadamente traspasó los límites seguros de la vida decente en sociedad y lo pagó muy caro. En primer lugar, sabía demasiado y en segundo lugar, vio más de la cuenta. Se interesó en exceso por la vida de los nativos, pero nunca más volverá a hacerlo. En el recóndito corazón de la ciudad, tras el Busti de Jiha Meghi, se encuentra el callejón de Amir Nath, que muere en una tapia horadada por una ventana con una reja. A la entrada del callejón hay una vaquería y las paredes a ambos lados carecen de ventanas. Ni Suchet Singh ni Gaur Chand aprueban que sus mujeres se asomen al mundo. Si Durga Charan hubiera sido de la misma opinión, hoy sería un hombre más feliz y la pequeña Visesa habría podido amasar su propio pan. Daba la habitación de Visesa a través de la ventana enrejada al angosto y oscuro callejón, donde jamás entraba el sol y las búfalas se revolcaban en el lodo azul. Era una joven viuda de unos 15 años y día y noche suplicaba a los dioses que le enviaran un nuevo amante, pues no le gustaba vivir sola. Cierto día, el hombre, Trejago se llamaba, se adentró en el callejón de Amir Nath, mientras deambulaba sin rumbo y tras pasar junto a las búfalas, tropezó con un gran montón de forraje. Vio entonces que el callejón no tenía salida y oyó una risita ahogada tras la ventana enrejada. Era una risa muy agradable y sabedor de que las 1001 noches son una buena guía en cualquier situación práctica, Trejago se acercó a la ventana y susurró ese verso de «La canción de amor
de Har Yal, que empieza así. ¿Puede un hombre mantenerse erguido frente al sol desnudo, o un amante en presencia de su amada? Si mis pies flaquearan, ¡ay, alma de mi alma! ¿Se me puede culpar, pues me ha cegado el resplandor de tu belleza? Sonó tras las rejas el leve tintineo de unas pulseras de mujer, y una vocecilla continuó la canción en su quinto verso. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Puede decir la luna al loto de su amor si la puerta del cielo está cerrada y se concentran nubes para gestar la lluvia? Hacia el norte se han llevado a mi amada los caballos de carga. Los grilletes que ciñen esos pies los llevo puestos en mi corazón. Avisa a los arqueros que se apresten. La voz se detuvo bruscamente y Trejago salió del callejón preguntándose quién podría haber concluido la canción de amor de Har Yal con tanta habilidad. A la mañana siguiente, cuando iba camino de su oficina, una anciana arrojó un paquete en su coche de caballos. El paquete contenía la mitad de un brazalete de cristal roto, una flor de dak, roja como la sangre, un pellizco de busha o forraje y 11 semillas de cardamomo. Era una carta, no una carta comprometedora y torpe, sino una inocente y críptica misiva de amor. Trejago sabía mucho de estas cosas, como ya se ha mencionado. Ningún inglés sería capaz de traducir estas cartas objeto, pero Trejago esparció las menudencias sobre la tapa de su escritorio y se dispuso a desentrañar su significado. El brazalete de cristal roto representa en toda la India a una viuda hindú, porque cuando el marido muere, a la mujer le rompen los brazaletes que lleva en las muñecas. Trejago comprendió el significado del fragmento de cristal. La flor de dak puede significar deseo, ven, escribe o peligro, según el resto de los objetos que la acompañen. El cardamomo simboliza los celos, pero cuando un objeto aparece duplicado en este tipo de mensajes, pierde su significado simbólico y pasa a indicar sencillamente una parte de una secuencia que denota tiempo o lugar si va acompañado de incienso, cuajada o azafrán. Así pues, el mensaje decía: una viuda, flor de dak y busha a las 11. El pellizco de busha iluminó a Trejago. ¿Comprendió? La interpretación de este tipo de cartas depende en gran medida del conocimiento instintivo, que el busha se refería al montón de forraje con el que se había topado en el callejón de Amir Nath, y dedujo que el mensaje tenía que ser de la mujer que se encontraba tras la ventana enrejada, que era viuda. Así pues, el mensaje decía: una viuda en el callejón donde se encuentra el montón de busha desea verlo a las 11. Trejago arrojó a la chimenea las bagatelas que componían la carta y se echó a reír. Sabía que los hombres de Oriente no cortejan bajo una ventana a las 11 de la mañana y que tampoco las mujeres conciertan una cita con una semana de antelación. Y así, esa misma noche, a las 11 en punto, se presentó en el callejón de Amir Nath embozado en un burka que cubre tanto a un hombre como a una mujer. No bien los gongs de la ciudad dieron la hora, la vocecilla tras la reja reanudó la canción de amor de Har Yal, en ese verso en el que la muchacha, pastún, suplica a Har Yal que regrese. La canción es muy hermosa en su versión vernácula. Al traducirla, se pierde su lamento. Dice algo parecido a esto: sola en las azoteas que miran hacia el norte, me vuelvo a contemplar el resplandor del cielo. El goce de tus pasos en el norte. Vuelve conmigo, amado, o yo me muero. Tendido está a mis pies el bazar quieto, reposan más allá los camellos cansados. Ellos y los cautivos de tu asalto. Vuelve conmigo, amado, o yo me muero. Agriada y vieja está la esposa de mi padre, y esclava soy de todos en la casa paterna. Es la pena mi pan y mi bebida el llanto. Vuelve conmigo, amado, o yo me muero.
Cuando el canto hubo cesado, Trejago se acercó al pie de la reja y susurró: «Estoy aquí». Visesa era una joven de buen ver. Esa noche marcó el comienzo de muchas cosas extrañas y de una doble vida tan intensa que aún hoy día Trejago se pregunta si no fue todo un sueño. Visesa, ¿acaso la anciana criada que le lanzó la carta, había desprendido la pesada reja de la pared de ladrillo, de tal suerte que la ventana se deslizó hacia adentro, dejando apenas un hueco cuadrado por el que un hombre ágil podía colarse? De día, Trejago cumplía con su rutina laboral, o se ponía su ropa de calle y visitaba a las damas del puesto, preguntándose si seguirían recibiéndolo si supiesen de la existencia de la pobre Visesa. De noche, cuando toda la ciudad se hallaba en calma, daba su paseo envuelto en el burka maloliente, cruzaba el barrio de Gita Mekji y torcía deprisa en el callejón de Amir Naz, entre el ganado dormido y las paredes ciegas, para llegar, al fin, junto a Visesa y la respiración profunda y regular de la anciana que dormía al otro lado de la puerta del austero cuartucho que Durga Charan había asignado a la hija de su hermana. ¿Quién o qué era Durga Charan? Es algo que Trejago nunca preguntó, y tampoco se le ocurrió preguntarse cómo no fue descubierto y degollado hasta que su locura hubo concluido, y Visesa... Pero de eso hablaremos más adelante. Visesa era para Trejago una inagotable fuente de delicias. Era ignorante como un pajarillo, y sus distorsionadas versiones de los rumores que llegaban hasta su habitación desde el mundo exterior divertían a Trejago casi tanto como sus ceceantes intentos de pronunciar su nombre, Christopher. La primera sílaba le resultó siempre imposible y movía con gracia sus manos de pétalo de rosa, como si quisiera espantar la palabra para luego, arrodillándose ante Trejago, preguntarle exactamente igual que una mujer inglesa si estaba seguro de que la amaba. Trejago le juraba que la amaba más que a nada en el mundo. Y era cierto. Transcurrido un mes desde que se iniciara esta locura, las exigencias de su otra vida obligaron a Trejago a mostrarse especialmente atento con cierta dama a la que conocía. Pueden ustedes dar por sentado que un hecho de esta naturaleza no solo es advertido y comentado por los hombres de la propia raza, sino también por 150 nativos. Trejago debía pasear con la dama en cuestión, conversar con ella junto al kiosco de los músicos y de vez en cuando llevarla en su coche de caballos, sin imaginar siquiera por un instante que esto pudiera afectar a su vida clandestina, mucho más preciada para él. Pero las noticias corrieron de boca en boca, como misteriosamente suele suceder, hasta llegar a oídos de la dueña de Visesa, quien, al punto, habló con ésta. Tan trastornada estaba la chiquilla que descuidó sus quehaceres domésticos y por ello recibió una buena paliza de la esposa de Durga Charan. Una semana más tarde, Visesa le recriminó a Trejago sus devaneos. No sabía de sutilezas y se expresó sin ambajes. Trejago se echó a reír y Visesa a patalear con los pies, unos piececitos ligeros como caléndulas que cabían en la palma de la mano de un hombre. Mucho de lo que se ha escrito acerca de la pasión y la impulsividad de los orientales es exagerado y recabado de segunda mano, pero hay en ello una parte de verdad. Y cuando un caballero inglés descubre esa verdad, le sorprende tanto como cualquiera de sus propias pasiones vitales. Visesa se enfureció, gritó y finalmente amenazó con quitarse la vida si Trejago no dejaba de inmediato a la Memsahib extranjera que se había interpuesto entre ellos. Trejago intentó explicarse y demostrarle a Visesa que no entendía aquellas cosas desde un punto de vista occidental. Visesa se irguió y se limitó a decir: «No las entiendo, yo solo sé que no es bueno quererte, más que a mi propio corazón, Sahib. Tú eres inglés, yo no soy más que una chica negra. Era más rubia que un lingote de oro de la Casa de la Moneda, y viuda de un hombre negro». Luego sollozó y dijo:
pero por mi alma y por el alma de mi madre, te amo. No te haré ningún daño, me ocurra lo que me ocurra. Trejago discutió con la muchacha, intentó tranquilizarla, pero Visesa parecía más afectada de lo razonable. Nada podía satisfacerla, salvo que él rompiera por completo toda clase de relación con aquella mujer. Trejago tenía que marcharse enseguida, y se marchó. Besó 2 veces la frente de Visesa mientras salía por la ventana y volvió a su casa desconcertado. 1 semana y 3 más transcurrieron sin señal alguna de Visesa. Pensando que la separación ya había durado demasiado, Trejago acudió al callejón de Amir Naz por 5ª vez en esas 3 semanas, con la esperanza de que su golpe con los nudillos en el alféizar de la ventana hallase respuesta. No se vio defraudado. Había luna creciente y un rayo de luz entraba en el callejón, iluminando la reja que se retiró nada más llamar Trejago. Desde la negra oscuridad, Visesa tendió los brazos a la luz de la luna. Tenía ambas manos cortadas a la altura de las muñecas y los muñones ya casi habían cicatrizado. Luego, mientras Visesa hundía la cabeza entre los hombros y empezaba a sollozar, alguien gruñó como una fiera en el interior de la habitación, y algo afilado, cuchillo, espada o lanza, atravesó el burka de Trejago. La estocada no le alcanzó el cuerpo, pero le cortó uno de los músculos de la ingle, y Trejago quedó afectado de una leve cojera para el resto de su vida. La reja volvió a ocupar su lugar. No llegó ninguna señal desde el interior de la casa. Nada sino la franja de luz de luna en lo alto del muro, y más allá la negrura del callejón de Amir Naz. Lo siguiente que Trejago recuerda, después de rabiar y de gritar como un loco entre los despiadados muros de la calleja, es que despertó junto al río al rayar el alba, se deshizo del burka y volvió a casa con la cabeza descubierta. Trejago continúa sin saber cuál fue la tragedia. Si Visesa, en un arrebato de injustificada desesperación, lo había contado todo, o si la intriga había sido descubierta y ella torturada hasta confesar. Si Dura Sharan conocía el nombre de Trejago, ¿y qué fue de Visesa? Algo terrible había sucedido y el pensamiento de lo que pudo ser aún asalta a Trejago de cuando en cuando en plena noche y lo desvela hasta el amanecer. Un curioso detalle del caso es que Trejago desconoce dónde se encuentra la entrada principal de la casa de Durga Sharan. Tal vez en un patio común a 2 o más casas, o quizás tras alguna de las puertas del Butsi de Jiha Megyi. Trejago lo ignora. Ya no puede volver junto a Visesa, la pobre y pequeña Visesa. La ha perdido en la ciudad donde cada vivienda se protege tan celosamente como se protegería una tumba, y donde, como una tumba, cada vivienda es incognoscible, y la ventana con su reja que da al callejón de Amir Naz ha sido tapiada. Sin embargo, Trejago cumple regularmente con sus visitas y es tenido por un hombre muy decente. No hay en él nada que llame la atención, salvo una leve rigidez en la pierna derecha, consecuencia de un esguince que se produjo montando a caballo. Bien, queridos amigos y queridas amigas de Cuentos Inmortales TV, aquí finaliza esta 4ª entrega de Cóctel de Cuentos. Cóctel de Cuentos. Si os ha gustado, podéis ir y seguir visionando las otras 3 entregas que hay aquí en la lista de reproducción del canal sobre Cóctel de Cuentos. A mí la verdad es que me apasiona hacer este tipo de trabajo. Seleccionar cuentos de aquí, cuentos de allá. Este último, de Rudyard Kipling, os digo que de este autor os tengo que traer más cuentos. Porque mirad, aquí tengo un pedazo libro de relatos de Rudyard Kipling que lo tengo desde hace tiempo, porque os tengo que decir una anécdota. Este libro, sí, es un premio que yo recibí. Tantos premios que hemos dicho anteriormente
de los escritores que os he traído hoy? Pues oye, que yo en mis momentos también tuve mis días de pluma de escritura, ¿eh? No penséis por otros lados. Y escribí algunos microrrelatos y gané un concurso. Toma, medallita que me estoy poniendo. Bueno, ya ves tú. Bueno, gané un concurso en una biblioteca y el premio era que podía seleccionar un libro que ellos me lo reembolsaban, ¿no? Y me compré, digo, va, pues uno caro ya que me lo pagan. Me compré uno de relatos de Rudyard Kipling. Y la verdad es que es un libro magnífico, ya me lo he leído y tengo unos cuantos relatos subrayados. Lo que pasa que son de una extensión así, pues más largos de lo normal. Pero algunos traeré, claro que sí. Bueno, ¿qué os ha parecido este último relato? ¿Y qué os ha parecido el cóctel en general? Decírmelo, por favor. Muchísimas gracias por estar ahí, acompañarme, darme vuestro cariño. Eso es lo que más me emociona. Y de verdad os digo que en cuanto me recupere del todo la garganta, os traigo un directaco que va a ser, vamos, una leyenda de directo. Va a ser brutal, sobre cuentos sufís del maestro Rumi, que estoy preparando, como ya os dije. Muchas gracias por estar ahí, abrazo de luz, beso súper fuerte, no os vayáis muy lejos porque la próxima entrega es inminente. Gracias. Chao.